Bueno, gracias, presidente. Creo que es un hecho negativo el paso que está dando la legislatura de la provincia de Santa Fe en este momento, avalando el consenso fiscal rubricado por 23 gobernadores con el gobierno nacional en diciembre pasado. En primer lugar, considero que este pacto fiscal atrasa porque a pesar de que mucho del discurso del gobierno nacional se plantea en función de nuevos tiempos, de nuevas políticas, atrasa porque violenta el republicanismo, violenta la República. Violenta la República porque el debate sobre la reforma previsional inició empezamos a escuchar cosas que no la habíamos escuchado hasta este momento. Por ejemplo, los diputados y diputadas de los gobernadores. Nunca habíamos escuchado eso. La Constitución Nacional es muy clara. A quienes representan los gobernadores, a quienes representan los senadores y a quienes representan los diputados. Empezamos a ver, en segundo lugar, cómo esa división de poderes claramente que está establecida en la Constitución Nacional, este pacto fiscal la avasalla. La avasalla no solamente a nivel del Congreso de la Nación, la avasalla a nivel de las legislaturas provinciales y de los consejos municipales, porque esto va a tener una profunda incidencia por los compromisos asumidos en este pacto fiscal en atribuciones que son propias de este cuerpo. Por ejemplo, la derogación de impuestos, que es atribución de este cuerpo hacerlas o no hacerlas. Y también los municipios, carentes de fondos siempre, intendentes y presidentes comunales, que se van a ver perjudicados muy fuertemente por este consenso fiscal. En segundo lugar, atrasa porque violenta el federalismo. Creo que eso no lo discute nadie. Me parece que lo reconocen todos los gobernadores que han tenido que firmar este pacto, que lo han hecho sobre una base de hacerlo con un revólver en la cabeza y que disminuye, acota y elimina autonomías claramente que tienen y que otorga nuestra Constitución Nacional respecto al federalismo. Aquello de que el federalismo es letra muerta en la Constitución Nacional se profundiza. Yo creo que se viene haciendo realidad en los últimos años en el país y se profundiza con este consenso fiscal. Es claramente negativo este consenso fiscal para Santa Fe y para todas las provincias que lo firmaron. Fue muy elocuente ver por televisión las caras en ese día de la firma de los que estaban anunciando ese pacto fiscal y quienes hicieron la conferencia de prensa para anunciarlo. Hubo dos caras solamente que con alegría transmitían a la población de la Argentina que este era un consenso, un hecho histórico. Era el gobierno nacional y era el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y por un hecho elemental, usted sabe, presidente, que si usted toma el pacto fiscal, el consenso fiscal, por lo menos las cosas más importantes son 22 páginas. Si uno la recorre detalladamente, va a encontrar que en estas 22 páginas solamente se nombra a la provincia de Buenos Aires. Solamente a la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo se la nombra a la provincia de Buenos Aires?
de una manera también muy particular. A todos los demás gobiernos provinciales se le va a pagar con bonos o con promesas, se le paga en este pacto fiscal, como a nosotros, que ni siquiera nos nombran a Santa Fe, ni siquiera nos nombran, porque en el artículo donde se pone la fecha del 31 de marzo, se pone compromiso de compensaciones mutuas y habla genéricamente, no está la provincia de Santa Fe nombrada. Entonces, me parece que esto es contundente. ¿Sabe con qué se llevó la provincia de Buenos Aires 65.000 millones de pesos que establece en el inciso F que para este año, en el marco de la necesaria transición, una compensación de 21.000 millones de pesos este año? Y que para el año 2019 se produce una compensación de 44.000 millones de pesos. Pero no solamente se establece esto, sino que se establece que van a ser transferencias automáticas en pesos del Fondo de Aporte del Tesoro Nacional. Todos sabemos que el Fondo de Aporte del Tesoro Nacional, los famosos ATN, si se habrá discutido cómo tenían que distribuirse los ATN, de qué manera, democráticamente. Bueno, acá todo, la bolsa se la lleva a la provincia de Buenos Aires. Con una amenaza. Nosotros ganamos el juicio en la Corte. Nosotros tenemos la sentencia firme. Un chico de la escuela primaria sabe que las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se debaten ni se negocian, se cumplen. Se cumplen. Entonces, me parece que por una foto con el presidente de la Corte, inédita, inédito en la institucionalidad argentina. Esta es otra de las cosas del deterioro institucional. ¿Dónde está la República? Los jueces de la Corte tienen la obligación, si reciben alguna de las partes, reciben a todas. Y eso es sacarse una foto y publicarla en los principales diarios del país, para atemorizarnos a todos que la provincia de Buenos Aires, con apenas algunos días de presentación, ¿cuánto nos llevó a la provincia de Santa Fe? Desde que Obey no firmó el pacto, desde que el gobernador Hermes Wiener hizo la presentación a la Corte, ¿cuántos años desde la convocatoria a la audiencia donde fuimos todos? Me tocó como senador, con el senador Reutemann, con el diputado intendente de Santa Fe, Mario Barletta, ir a aquel momento acompañando, y usted también estuvo presidente, al gobernador Wiener, a esa audiencia pública, en donde terminamos ganando con justicia porque hubo una política de Estado. La única fundamentación que he escuchado de por qué tenemos que avalar este consenso fiscal es que si no lo avalamos vamos a estar peor. Falso. Falso. Con ese mismo criterio nunca hubiéramos dejado de firmar en aquel momento, avalar el pacto fiscal y nunca hubiéramos ido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como usted sabe, cuántas veces el Gobierno Nacional nos dijo retiren el juicio que tienen hecho a la Nación. Entonces, yo creo que había que plantarse con toda la legislatura, responsablemente. Creo que era un hecho necesario para la provincia de Santa Fe y demostrar un camino distinto, porque acá creo que lo negativo, porque el Gobierno Nacional tiene todo el derecho legítimo, porque ganó las elecciones y las volvió a ganar el año pasado, de establecer un proyecto político, económico, social,
para el país. Pero no tiene derecho a querer alinear con un revólver a todas las provincias en ese mismo proyecto político, que es lo que logra con este pacto fiscal. Y este pacto fiscal expresado en lo de la provincia de Buenos Aires, además yo le pido un poco de decoro también. Le pido un poco de decoro porque no se puede anunciarnos todos los argentinos de Villa Langostura que están discutiendo los fondos que van a distribuir en el conurbano para ganar las elecciones del 2019, como lo dicen todos los diarios nacionales, porque largan esos metamensajes. Entonces no solamente es un proyecto político, económico, social, sino electoral para el 2019. Entonces por eso creo que es negativo. Y es negativo, es muy negativo, porque vimos las violentas imágenes terribles cuando se aprobó la reforma previsional. Yo creo que, espero que tomemos las enseñanzas todos, de que no es el camino el ajuste a los jubilados y pensionados. Cuando uno mira el presupuesto nacional, me tocó muchos años hacerlo, uno ve dos grandes ítems y me tocó muchas veces escuchar a los burócratas que venían de afuera y decir, esta cuenta es demasiado grande, hay que recortar esta cuenta. Dos cuentas son las principales del presupuesto nacional: el sistema previsional y la deuda externa. Históricamente, los últimos 20 años fueron las dos cuentas principales. Para un burócrata es muy fácil agarrar el lápiz y decir, a ver, ¿cómo saco 100.000 millones de acá para achicar el déficit fiscal? Hizo eso. Tráiganme algunas propuestas. La propuesta vino rápido. Cambiemos la fórmula. Cambiaron la fórmula, 100.000 millones, parecía que iba, y si pasa, pasa. No pasó. No pasó, y eso le costó al gobierno, y hoy lo miden todas las encuestas, lo reconocen todos los encuestadores cercanos y no cercanos del gobierno, una caída de la imagen del gobierno después de haber ganado las elecciones. Y fue la reforma previsional, fue el caso Triaca y fueron los tarifazos. Esto lo reconoce todo el mundo. Todo el mundo. Entonces creo que tenemos la responsabilidad desde la política de analizar estas cosas, porque este pacto fiscal yo creo que se debe haber preparado durante mucho tiempo. A los gobernadores se lo puso en 5 minutos y le dijeron firmá o no firmá. Pero esto fue preparado, yo no sé cuántos lo han leído varias veces a la letra, a esta letra, pero uno cuando lo lee y lo relee, le sigue encontrando cosas. Acá se han sacado impuestos de un lado, se han metido impuestos en el otro. Se desfinancia el ANSES, se deja un agujero en el ANSES. Cuando se saca el impuesto que antes financiaba el ANSES, y entonces se saca ese impuesto y se pone el impuesto a los créditos y a los débitos, que no alcanza a financiar en forma terminante el ANSES. Y acá recién se decía, defendiendo esto, mirá que vamos a dejar de cobrar el fondo sojero, pero si ya era nuestro, pero esto es el país dado vuelta, esto es el país del revés. ¿Cómo? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho se alega el gobierno nacional para no estar mandando el fondo sojero? Que como decía el diputado del Frade, aportamos nosotros, bueno, hay un debate si el 60 o cuánto, pero es Córdoba, provincia de Buenos Aires y Santa Fe. De ahí sale. O las provincias petroleras, este debate ya lo hicimos. Pero ahora encima nos dicen, no, o firman
o no le mandamos el Fondo Sojero. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho nos dicen o firman o no le mandamos más lo que le corresponde por los créditos y débitos bancarios? Pero si ese impuesto, discutimos durante años que no solo se tenía que coparticipar el 30%, como aceptó el gobierno nacional anterior, sino que se tenía que coparticipar el 100%. Ahora ni siquiera nos mandan el pedacito del 9%, del 30% que nos corresponde si no firmamos. Si es derecho nuestro eso, ¿con qué derecho se alegan a decir si no firman esto no van esos fondos? Yo creo que hay que analizarlas todas estas cosas, porque me parece que estamos dando vuelta la relación de cuestiones que ya eran un derecho absolutamente consolidado de las provincias. Yo a esta altura, presidente, creo que tenemos que saber, lo sabemos, que estas son reformas estructurales que se están instrumentando. La reforma previsional, la reforma tributaria y la reforma laboral, que creo que tiene una filosofía, desde mi criterio, desde nuestro concepto, desde el bloque Igualdad y Participación con Silvia Burger, que rechazamos, porque no lo consideramos la nueva política, sino la vieja concepción neoliberal que arranca de los 70 y 60, 70 en el mundo, y que en los 90 en América Latina y en Argentina se profundizó, que es retirar el Estado de los lugares de la economía, es ir retirando el Estado de la economía, y con el catecismo, mientras se pueda, de apertura, desregulación y privatizaciones. Ya tenemos las 3 privatizaciones de las centrales centrales energéticas acá en la provincia de Santa Fe. La desregulación, cada uno de los DNU que aparecen son decretos de regulaciones. La desregulación de los combustibles la sufrimos ahora cuando vemos el precio de la nafta, cómo aumenta en un mercado que es oligopólico. Dice, compite YPF con Shell, con eso, no compiten. YPF además tiene el 58% del mercado. Nos decían cuando bajaba el barril de petróleo, llegó a bajar a los $20 el barril de petróleo, llegó a estar en eso. No, no tiene nada que ver, no, ahí no baja la nafta. Y ahora nos dicen que estamos atados al barril de petróleo con la desregulación y al dólar. O sea que aumentos en los combustibles que sabemos que son también ajustes. Cada aumento de los combustibles es más inflación, es menos trabajo y se termina trasladando, por supuesto, siempre a precio y, por supuesto, siempre a la canasta familiar. Yo creo que este consenso fiscal es la expresión clara de los objetivos centrales de minimizar, lo repito, la esfera de influencia del sector público en general, o sea, en la nación, en las provincias y en los municipios, vía, primero, reducción de impuestos a distintos sectores económicos que terminan favoreciendo particularmente la economía concentrada. Segundo, reducción de subsidios al consumo de los sectores populares en los servicios públicos, lo vemos en luz, en agua, en gas. Tercero, la contención del gasto público, reeditando fórmula de compromiso de reducción real del gasto en el tiempo, con un ajuste fundamentalmente en materia de empleo y los subsidios que antes mencionábamos. Y cuarto, ajuste del gasto previsional, como antes mencionábamos, con la fórmula referida. Este consenso, lejos de ser neutral, como los funcionarios
nos vienen diciendo de hace tiempo, es muy perjudicial para la provincia de Santa Fe. Yo creo que esto lamentablemente lo vamos a ir viendo con el tiempo. Lamentablemente creo que esto de que si no aprobábamos este pacto íbamos a estar peor no es la realidad, y creo que también esta creación que se ha realizado da una vuelta de tuerca más a la pérdida del federalismo que tenemos en la República Argentina. Después abordaremos la reforma tributaria. Creo que también vamos a poder hablar específicamente de la reforma tributaria, que la reforma tributaria es hija de este consenso fiscal. Pero bueno, yo quiero terminar lamentando esta sesión, lamentando que tengamos que avanzar en aquello que muchas veces pasó en la Argentina, que en los congresos, en la legislatura, en los gobiernos, desde la política, se llegaba a la conclusión, bueno, no hay otra. No hay otra. Todos sabemos que es malo, pero hay que votarlo igual, porque no tenemos otra. Yo creo que sí teníamos otra. Creo que Santa Fe podía dar responsablemente, lo digo, un ejemplo al país, diferenciándose de una realidad donde el camino que ha elegido el Gobierno Nacional creo que es perjudicial para la inmensa mayoría de los argentinos. Muchas gracias.